Saludos, te estaba esperando. Yo, mensajero de Aiwass, te doy la bienvenida. Hoy nos adentraremos en los oscuros y misteriosos dominios del ocultismo. Exploraremos una de las obras más complejas y enigmáticas de Kenneth Grant, Aleister Crowley y el Dios oculto. Este libro no es solo un análisis profundo de las fuerzas cósmicas y las entidades primigenias, es una puerta a la magia tifoniana. Un sistema esotérico que desafía las fronteras de la realidad conocida y nos invita a cuestionar lo que consideramos posible. Kenneth Grant, discípulo de Aleister Crowley y uno de los más grandes ocultistas del siglo XX, llevó el pensamiento de su maestro hacia nuevos abismos. Unió la magia sexual, los cultos antiguos y el terror cósmico de Howard Phillips Lovecraft en un marco en el que la conciencia humana no solo se expande, sino que se enfrenta a lo desconocido. Porque Grant plantea algo inquietante. Lo que llamamos realidad, entre comillas, es apenas una frágil ilusión, y hay entidades, inteligencias y fuerzas latentes esperando a ser despertadas. ¿Pero por quién, por qué y con qué propósito? Prepárate para desafiar tu percepción del mundo. ¿Comenzamos? Para entender a fondo el impacto del Dios oculto es fundamental empezar por comprender al autor. Kenneth Grant, 1924-2011, fue un ocultista británico de gran influencia, escritor y fundador de la Ordo Templis Orientis Tifoniana, una rama ortodoxa de Telema derivada de las enseñanzas de Crowley, pero con un enfoque más radical y experimental. A diferencia de Crowley, cuya visión se centraba en la evolución espiritual del individuo dentro de un sistema más estructurado, Grant llevó la magia a un territorio más desconocido al incorporar misticismo hindú, magia sexual y la exploración de entidades extradimensionales, fusionando estos elementos con los mitos de Howard Phillips Lovecraft para crear una corriente esotérica única. Desde su juventud, Grant mostró una profunda fascinación por el ocultismo, lo que lo llevó a convertirse en discípulo de Crowley en la década de 1940. Tras la muerte de Crowley en 1947, Grant continuó su trabajo dentro de la OTO, pero desarrolló una visión más experimental que lo alejó de las enseñanzas ortodoxas de su maestro, enfocándose en la exploración de fuerzas prehumanas y dimensiones ajenas al tiempo y espacio convencionales. En sus escritos, especialmente en la serie Tifonian Trilogies, presentó la idea de una magia primordial, anterior a las religiones convencionales que podría ser desvelada a través de rituales específicos y el contacto con entidades de otras dimensiones. Uno de los aspectos más controversiales de su obra es la interpretación de los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Para Grant, los relatos de Lovecraft no eran solo ficciones, sino manifestaciones de realidades ocultas que podían ser experimentadas a través de la magia ritual y los estados alterados de conciencia. Esta concepción radical y su enfoque hacia lo desconocido lo distanció aún más de las enseñanzas tradicionales de Crowley, estableciendo su propio legado como un mago que buscaba abrir portales hacia realidades paralelas. La trilogía tifoniana de Kenneth Grant es un conjunto de 9 libros divididos en 3 trilogías. Estas obras expanden y reinterpretan las enseñanzas de Aleister Crowley, combinándolas con el misticismo oriental, el tantra, el vudú y la literatura de Lovecraft. Grant propone que existen conexiones ocultas entre las tradiciones y explora la existencia de fuerzas primigenias que influyen en la realidad a través de los rituales mágicos. A pesar de llamarse trilogía, el término se refiere más a un marco temático que a una cantidad exacta de 3 libros. Estos son los 9 libros que conforman la serie. En la primera trilogía está El Renacimiento Mágico, es la resurrección mágica de las enseñanzas de Crowley, Aleister Crowley y el Dios oculto, el concepto del Dios oculto y su conexión con la magia sexual. Y el tercer libro, Cultos de la Sombra, relaciona tradiciones mágicas con los cultos oscuros y prácticas esotéricas. La segunda trilogía, El lado oscuro del Edén, aborda el árbol de la noche y la contraparte oscura de la cábala. Fuera de los círculos del tiempo, introduce la conexión entre la magia y realidades alternas, y la fuente de Hécate,
explora la energía mágica de Hécate y su influencia en el subconsciente. Y la última trilogía, Puertas Exteriores, habla de portales interdimensionales en la magia, más allá de la zona malva, investiga estados alterados de conciencia en la magia, y el noveno arco culmina su obra con revelaciones sobre la corriente tifoniana. Uno de los libros más importantes de esta trilogía es El Dios Oculto, en el cual Grant profundiza en los aspectos más oscuros y esotéricos de la magia sexual, el culto a entidades prehumanas y la exploración del subconsciente como un canal para acceder a realidades más allá de la percepción ordinaria. Y este trabajo es uno de esos libros, El Dios Oculto. La relación de Kenneth Grant con Aleister Crowley y Thelema. Grant no solo fue discípulo de Crowley, sino que trascendió las enseñanzas de su maestro llevando la visión de Thelema a un terreno más esotérico y arriesgado. Ingresó en la Ordo Templis Orientis bajo la tutela de Crowley en los años 40, absorbiendo los principios de la magia telémica y la idea de que haz tu voluntad será toda la ley. Sin embargo, Grant no se conformó con esta perspectiva, expandió, reinterpretó y desafió las bases de Thelema con su propia visión. Mientras Crowley se centraba en la práctica de la magia sexual, la alquimia espiritual y el control sobre fuerzas invisibles del universo, Grant comenzó a explorar dimensiones ocultas, entidades extraterrestres y fuerzas prehumanas que iban más allá del alcance de Crowley. Su obra más influyente es El Dios Oculto. Muestra su creencia de que el verdadero poder de la magia radica en el contacto con seres y fuerzas de otros planos, conectando el ocultismo con entidades que trascienden la realidad humana. Grant, en lugar de seguir al pie de la letra las enseñanzas de Crowley, se alejó de su maestro para construir un sistema propio conocido como la magia tifoniana, en la que las antiguas fuerzas egipcias, particularmente la figura de Set, jugaron un papel central. Set, para Grant, representa la antítesis de las fuerzas cósmicas de la luz promovidas por Crowley, marcando una ruptura con la idea tradicional del equilibrio entre fuerzas opuestas. Su visión de Thelema no fue un seguimiento literal, sino una relectura radical de las enseñanzas de Crowley, algo que le posicionó como un autor controvertido en el mundo del ocultismo. Para Grant, la verdadera magia no solo era alcanzar la voluntad personal, sino trascender la realidad conocida y conectar con lo oculto e inefable. El sistema tifoniano fue creado por Kenneth Grant como una evolución radical de las enseñanzas de Crowley y de Thelema, pero con un enfoque completamente distinto sobre la magia y las entidades ocultas. Mientras Crowley enfatizó el equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, estableció un sistema basado en la voluntad personal y el control espiritual. Grant se centró en una magia más primitiva, caótica y trascendente, que él creía que estaba más allá del entendimiento humano convencional. El núcleo de la magia tifoniana gira en torno al concepto de Set, una deidad egipcia asociada al caos, la oscuridad y la destrucción. Para Grant, Set representa la antítesis de las fuerzas cósmicas del orden, un arquetipo de potencia primal que se oponía a las enseñanzas más suaves de Crowley sobre el equilibrio entre fuerzas. Grant no veía a Set como un dios mitológico, sino como una entidad activa y espiritual que podía ser invocada para alcanzar un mayor poder y entendimiento. Un tipo de magia que se dirige hacia lo incontrolable y lo inmaterial. La magia tifoniana, a diferencia de la magia ceremonial de Crowley, no se basa en la organización y control de las fuerzas, sino en una forma de desprendimiento y conexión con entidades y dimensiones ajenas a la realidad humana. En este sistema, el iniciado busca trascender la limitación física y espiritual a través del contacto con seres extradimensionales y fuerzas arquetípicas. Además de Set, Grant incorporó influencias de los mitos ocultos, como los mitos de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, interpretando a las criaturas y entidades cósmicas de Lovecraft como manifestaciones reales de dimensiones ocultas y como una puerta a una comprensión más profunda de la naturaleza del universo. Para Grant, estas entidades no eran meras ficciones, sino presencias que se podían contactar mediante rituales y prácticas mágicas que involucraban estados alterados de conciencia y magia sexual. Como parte esencial de la magia tifoniana, la magia sexual desempeñó un papel crucial en el proceso de la trascendencia. Grant vio el acto sexual como un medio para activar fuerzas ocultas, abriendo portales hacia otros planos de existencia. La sexualidad, al igual que para Crowley, era una herramienta poderosa, pero para Grant, su práctica debía ser dirigida hacia el despertar de lo oscuro y lo caótico, una forma de conectarse con lo primigenio.
El sistema tifoniano, con un enfoque en lo oculto, lo caótico y lo incomprensible, propuso una nueva forma de practicar la magia, alejada de la estructura ordenada de Crowley. Para Grant, la magia no debía ser una herramienta para el poder personal, sino una vía de contacto con entidades de dimensiones superiores capaces de otorgar al iniciado una comprensión más profunda de la realidad y de la verdadera naturaleza del universo. Este sistema, que desafió las convenciones del ocultismo tradicional, sigue siendo influyente dentro de los círculos esotéricos y de la magia moderna, atrayendo a aquellos dispuestos a explorar los límites de lo conocido. La idea del dios oculto. ¿Quién o qué es el dios oculto en la obra de Kenneth Grant? El dios oculto es un concepto central en la obra de Kenneth Grant y representa una figura primordial y trascendental que va más allá de las deidades convencionales. No se trata de un dios tradicional o conocido dentro de las religiones occidentales, sino una entidad arquetípica que existe en planos más allá de nuestra comprensión. Grant describe al dios oculto como una fuerza cósmica primitiva, una energía antigua que precede la creación misma del universo. Esta entidad está asociada con el caos, el desorden y las fuerzas destructivas que se oponen al orden cósmico tradicional. En este sentido, el dios oculto es el principio que trasciende las leyes del tiempo y el espacio y que posee un poder inmenso y desafiante. Para Grant, esta deidad no se encuentra en los mitos tradicionales de las religiones más conocidas, sino que representa una dimensión más allá de lo humano, una conciencia cósmica preexistente. El dios oculto se relaciona estrechamente con la figura de Set, la deidad egipcia asociada al caos, la oscuridad y la destrucción. Set es una manifestación de esta fuerza primordial, una deidad que simboliza lo que está fuera de control humano y de las normas establecidas. Set es el portador de la magia tifoniana, el dios que libera el despertar de las fuerzas ocultas en el universo y dentro del ser humano, lo que lo conecta con las energías arquetípicas y extradimensionales que Grant exploró en su sistema mágico. En el contexto de la magia tifoniana, el dios oculto es una presencia activa y poderosa a la que el iniciado puede acceder a través de prácticas esotéricas como la magia sexual y la invocación de entidades extradimensionales. El contacto con este dios no es una experiencia sencilla ni iluminadora como en las religiones de la luz. En cambio, es un camino hacia lo desconocido, lo oscuro y lo incontrolable, un viaje que requiere de una gran preparación espiritual y psicológica. El concepto de este dios no es solo metafísico, sino que también tiene una dimensión práctica. Grant veía al dios oculto como el principio de la trascendencia, un ser o entidad que desafía las limitaciones de la existencia humana, llevando al iniciado más allá de la realidad perceptible. El dios oculto es la puerta a la dimensión superior, hacia un conocimiento oculto y profundo que solo unos pocos están dispuestos a explorar. Kenneth Grant también incorpora elementos de los mitos de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft en la visión del dios oculto. Las entidades cósmicas y extradimensionales creadas por Lovecraft como Cthulhu, Nyarlathotep, se entrelazan con la figura del dios oculto en la obra de Grant. Para Grant, estas entidades Lovecraftianas representan manifestaciones de fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión y su invocación es parte de la magia tifoniana que explora los límites de la realidad. En resumen, el dios oculto es una entidad cósmica trascendental que representa las fuerzas primigenias y caóticas del universo, fuera de la comprensión humana tradicional. Es un concepto clave del sistema tifoniano de Grant que conecta con fuerzas oscuras, entidades extradimensionales y una realidad oculta más allá del tiempo y el espacio. Su estudio y contacto son esenciales para aquellos que buscan trascender los límites humanos y acceder a un conocimiento profundo y esotérico. En la obra de Kenneth Grant, las tradiciones egipcia y mesopotámica tienen una influencia decisiva, especialmente dentro del sistema mágico tifoniano. Estas tradiciones no solo incorporan los mitos y figuras arquetípicas, sino que también sirven como canales para el autoconocimiento y el acceso a fuerzas cósmicas más allá de las convenciones religiosas y filosóficas establecidas. Grant vio en los antiguos dioses y su mitología una clave para comprender la fuerza extradimensional y el poder oculto de lo primordial. La mitología egipcia es una de las influencias más significativas en la obra de Kenneth Grant, particularmente a través de su relación con el dios Set. Grant ve a Set como una figura arquetípica esencial para comprender el caos y la creación espiritual más allá de los límites establecidos. Set es el dios asociado con el caos y la desolación, pero también con una energía primordial creativa que surge del desorden. Para Grant, Set no es un dios maligno, sino una manifestación de fuerzas cósmicas primordiales que trascienden las leyes humanas. Set
representa el caos trascendental, una ruptura con el orden estable para dar paso a una creación superior. Esta visión de Set se alinea con el concepto de liberación espiritual a través de la transgresión y la ascensión hacia dimensiones superiores. Otro símbolo clave en la magia egipcia de Gran es el ojo de Horus, que en su obra representa una percepción superior, un ascenso directo a la visión trascendental. Para Gran, estos símbolos egipcios ilustran el proceso de iluminación a través de la conexión con fuerzas cósmicas ocultas, lo que permite al iniciado acceder a una sabiduría más profunda. La tradición mesopotámica también juega un papel crucial en la obra de Gran, especialmente a través de las figuras sumerias y los mitos relacionados con los dioses Anunnakis. En particular, Gran se interesa por las figuras de Enki y los Anunnakis como agentes de revelación del conocimiento esotérico. Enki, el dios sumerio de la sabiduría, se conecta estrechamente con la figura de Lucifer, especialmente en su papel como portador de la luz y el despertar de la conciencia. Para Gran, Enki representa el arquetipo de la iluminación que se obtiene a través de la transgresión de las leyes divinas, similar a como Lucifer es considerado el portador de la luz en la tradición judeocristiana. Esta conexión refuerza la idea de que el conocimiento oculto solo puede ser adquirido desafiando las estructuras establecidas. Gran también se interesa en los Anunnakis, quienes en los mitos sumerios eran responsables de la creación y control de la humanidad. Para Gran, los Anunnakis no solo representan los dioses antiguos, sino fuerzas cósmicas que controlan las estructuras universales. Estos seres son considerados agentes de la liberación para aquellos que buscan trascender la limitación del plano material. La relación entre los Anunnaki y los humanos en la obra de Gran es vista como un puente hacia el conocimiento esotérico y la conexión con planos superiores de existencia. Gran fusiona elementos de ambas tradiciones para crear un sistema mágico tifoniano, en el cual el caos, la destrucción y el contacto con entidades cósmicas son medios para la liberación espiritual. El caos representado por Set y los dioses mesopotámicos se utiliza como un vehículo para acceder a fuerzas superiores y trascender las limitaciones del mundo material. Conclusión. La tradición egipcia y mesopotámica son fundamentales para la obra de Kenneth Grant, proporcionando los cimientos para su sistema tifoniano. A través de figuras como Set, Enki y los Anunnakis, Grant construye un marco esotérico que busca la trascendencia espiritual a través de la conexión con fuerzas cósmicas y entidades extradimensionales. Estas tradiciones no solo ofrecen mitos y símbolos, sino que abren el camino hacia una comprensión más profunda de la realidad, invitando a los practicantes a desafiar las convenciones y explorar lo oculto para alcanzar un autoconocimiento transformador. Diferencias entre la magia tifoniana y Telema. La Telema de Aleister Crowley es un sistema mágico y filosófico que se basa en la premisa de «haz tu voluntad, será toda la ley», fundado en 1904 después de recibir el libro de la ley en Egipto por Aiwass. Pero algunos puntos claves son: Telema enseña que cada individuo tiene una misión y un propósito cósmico, que es su verdadera voluntad y que la meta de la magia es descubrirla y cumplirla. Telema incorpora el hermetismo, la cábala, el yoga, la magia ceremonial y los rituales de la Golden Dawn. Telema incluye órdenes iniciáticas como la Astrum Argentum y la Ordo Templis Orientis que estructuran la progresión espiritual del mago. También combinó fuentes como la magia egipcia, el gnosticismo, el sufismo, el budismo tántrico y la alquimia y la astrología. A pesar de su fuerte estructura y organización, Crowley también experimentó con la magia sexual y con la invocación de entidades no humanas, algo que influiría también en Kenneth Grant. Las diferencias de Telema a la magia tifoniana de Grant son estas. Expansión del panteón. Mientras que Crowley se enfocó en el simbolismo egipcio tradicional y la cábala, Grant introdujo elementos del culto a Set, el tantra hindú y las obras de Lovecraft. Creía que la magia telémica y las corrientes espirituales antiguas estaban vinculadas a inteligencias alienígenas o extradimensionales y asociaba a Set con una fuerza primordial más allá del tiempo y el espacio. Grant consideraba que la exploración de los sueños, los estados de trance y los símbolos atávicos eran claves para la magia. Aunque Crowley ya usaba la magia sexual, Grant llevó esto al extremo, incorporando prácticas tántricas, la absorción de energía lunar y la manipulación de corrientes energéticas vinculadas a lo femenino y lo reptiliano. Pensaba que Crowley había estructurado demasiado Telema y que esto limitaba su verdadero potencial oculto. Mientras que Telema busca estructurar la iluminación a través de un camino definido, la magia tifoniana es más experimental, caótica y orientada a lo oculto en el sentido primitivo y desconocido. En la mitología egipcia, Set es una figura ambigua. Con el tiempo pasó de ser un dios protector a un villano en la narrativa osiriana, donde se le relata
como el asesino de Osiris. Sin embargo, antes de que el culto a Osiris y Horus dominara en Egipto, Set tenía un papel diferente. Fue dios primordial y cósmico. En las primeras dinastías egipcias, Set no era una figura demonizada, sino un dios de la fuerza bruta, la tempestad y el desierto, pero también era protector contra el caos absoluto. Relación con la energía primigenia. En la cosmovisión de Grant, Set no era simplemente un dios mitológico, sino la representación de una fuerza cósmica prehumana que influyó en la evolución espiritual de la humanidad, y su asociación con el lado oscuro de la magia. Set representaba la ruptura con el orden establecido por Osiris, simbolizando ese poder oculto, la independencia espiritual y la liberación de la restricción social y religiosa. Grant vinculó a Set con la corriente 93, pero también con energías prehumanas, fuerzas interdimensionales y lo que él llamaba el lado nocturno de la magia. Su interpretación de Set lo acercaba más a los arquetipos de los antiguos de Lovecraft que a un simple dios egipcio. Conclusiones. Thelema y la magia tifoniana parten del mismo orden, pero se diferencian en su enfoque. Thelema busca estructurar el desarrollo espiritual a través de una mezcla de misticismo, magia ceremonial y una búsqueda de la verdadera voluntad. Pero la magia tifoniana es más caótica, experimental, explorando lo desconocido, la influencia de inteligencias no humanas y la magia sexual como un medio de contacto con fuerzas cósmicas. Y Set, en la tradición pre-osiriana, es visto por Grant como un canal hacia las energías primordiales que pueden liberar al mago del sistema del control impuesto por las religiones y las sociedades convencionales. Rituales sexuales y su propósito en el sistema tifoniano. Los rituales sexuales dentro del sistema tifoniano de Kenneth Grant representan una parte esencial de su práctica mágica, fusionando la energía sexual con objetivos espirituales y trascendentales. A diferencia de los enfoques tradicionales del sexo, en este sistema esotérico, el acto sexual se eleva en un plano superior, convirtiéndose en una herramienta de conexión con entidades cósmicas y de expansión con la conciencia. Grant, influenciado por corrientes ocultistas y su propio enfoque de la magia, vio en la sexualidad una fuerza primordial capaz de alterar la realidad y abrir portales hacia dimensiones superiores. En la visión tifoniana, el acto sexual no es simplemente un intercambio físico entre dos seres, sino un vehículo para alcanzar la trascendencia espiritual. Para Kenneth Grant, el sexo es una de las fuerzas más poderosas del universo, con la capacidad de alterar la conciencia humana y canalizarla hasta la conexión con dimensiones superiores. Esta energía sexual, lejos de ser un mero mecanismo biológico, se convierte en un medio para transformar al individuo en un ser superior. Los rituales sexuales dentro de este sistema buscan utilizar la energía generada durante el acto para expandir la conciencia, no solo a nivel personal, sino también hacia un plano cósmico. La verdadera finalidad de estos rituales no es la satisfacción de los deseos mundanos, sino la transformación interna del practicante, permitiéndole acceder a estados alterados de conciencia y contactar con entidades que operan más allá de las limitaciones humanas. Estos rituales se basan en la idea de que, al liberar esta energía, el practicante puede abrirse a nuevas realidades, más allá de lo físico y lo conocido, donde la conciencia se libera de las ataduras del ego y se funde con la totalidad cósmica. Uno de los pilares fundamentales dentro de los rituales sexuales del sistema tifoniano es la activación de la Kundalini, una energía primordial simbolizada por una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral. Esta energía es vista como una fuerza cósmica capaz de despertar los centros del poder internos del ser humano, conocidos como chakras, y elevar la conciencia hasta estados superiores. En el contexto del sexo ritual, el despertar de la Kundalini juega un papel crucial, ya que se cree que la energía sexual acumulada durante el acto puede activar la serpiente cósmica, permitiéndole ascender a través de los chakras. A medida que esta energía asciende, se abren nuevas puertas hacia el conocimiento trascendental y las experiencias espirituales profundas. La práctica sexual, en este sentido, no solo se considera un medio para disfrutar del cuerpo físico, sino una herramienta para elevar el ser a niveles cósmicos, conectándose con dimensiones de mayor conocimiento y poder. La unión sexual se convierte en una especie de catalizador para este despertar espiritual, con el que la serpiente cósmica asciende y lleva al practicante a un contacto directo con el misterio universal. Uno de los elementos más fascinantes de los rituales sexuales dentro del sistema tifoniano es la invocación de entidades extradimensionales. Durante el acto sexual, los participantes no solo buscan la expansión personal de la conciencia, sino también crean un espacio energético en el que pueden conectarse con fuerzas cósmicas y seres de otras dimensiones. Estas entidades no son simples figuras mitológicas, sino presencias vivas
que operan fuera del alcance de la percepción humana normal. En las prácticas de Grant, el acto sexual actúa como una especie de portal a otras realidades. La energía generada en el ritual permite abrir un umbral en el cual los participantes pueden comunicarse con seres cósmicos o entidades que habitan en planos superiores. Este contacto puede incluir desde entidades de la mitología egipcia como Set, hasta seres de dimensiones paralelas o fuerzas cósmicas identificadas con la corriente tifoniana. El sistema de creencias particular de Grant, a través de la invocación de estas entidades, los practicantes buscan obtener conocimiento oculto, poder y sabiduría cósmica que trascienden los límites de la experiencia humana ordinaria. Dentro del sistema tifoniano, la práctica sexual está estrechamente vinculada con la magia del caos, un concepto esencial para Grant. El caos primordial, representado por la figura de Set, es visto como una energía creadora y destructora al mismo tiempo. Este caos no solo destruye, sino que también permite la creación de nuevas formas de existencia y la manifestación de realidades alternas. El sexo ritual en este contexto se convierte en una forma de liberar el caos interior del individuo, romper las estructuras rígidas de la realidad material y abrir la puerta a una nueva experiencia espiritual. A través del orgasmo y la liberación de energía sexual, el practicante genera una especie de caos que puede dar lugar a una renovación espiritual, un proceso de destrucción y creación que refleja el ciclo cósmico de la vida, muerte y renacimiento. Esta destrucción de barreras mentales y espirituales permite que el practicante acceda a nuevas dimensiones de poder y conocimiento. Un aspecto fundamental de los rituales sexuales dentro del sistema tifoniano es la unión con el dios oculto, la fuerza cósmica que representa el principio primordial del universo. El dios oculto no es un dios personal o antropomórfico, sino una energía cósmica trascendental que va más allá de la comprensión humana. Para Grant, esta figura representa la totalidad del cosmos y la esencia misma del ser, una fuerza que puede ser contactada a través de la práctica sexual y la transgresión de las limitaciones del ego. La energía sexual es vista como un medio para alcanzar este estado de unidad espiritual con lo divino. Durante el acto sexual ritualizado, el ego se disuelve y el practicante se convierte en una manifestación del todo, alcanzando un estado de conciencia que le permite fundirse con el dios oculto. Esta experiencia de unión mística no es solo una realización personal, sino una conexión cósmica que permite al ser humano comprender y experimentar la verdadera naturaleza del universo. El sexo en el sistema tifoniano tiene también una dimensión creadora, pero no se limita a la procreación física. La energía sexual es vista como una fuerza capaz de crear nuevas realidades dentro del ser, pero también, en el plano cósmico, durante los rituales, se busca dar vida a nuevas formas de existencia espiritual que trascienden las limitaciones materiales. En vez de centrarse solo en la procreación biológica, los rituales sexuales están diseñados para permitir a los practicantes crear realidades espirituales que van más allá de lo físico. Esta creación espiritual no solo impacta en la vida del individuo, sino que también puede influir en el universo entero, transformando la realidad misma. Así, el acto sexual se convierte en un acto de co-creación cósmica, en el que los practicantes no solo exploran su interior, sino que también participan activamente en la manifestación del cosmos. Conclusión. Los rituales sexuales en el sistema tifoniano de Kenneth Grant representa un camino hacia la trascendencia espiritual a través de la energía sexual. Lejos de ser un acto físico o emocional común, el sexo ritualizado se convierte en una herramienta poderosa para expandir la conciencia, invocar entidades cósmicas y conectar con dimensiones superiores. A través de la activación de la Kundalini, la creación del caos y la unión del dios oculto, los practicantes buscan transformar su ser y ascender a niveles profundos de conocimiento cósmico. Estos rituales sexuales no son solo una vía de autoconocimiento, sino también una forma de alterar la realidad misma, abriendo portales hacia nuevas dimensiones de existencia y poder espiritual. El uso del sueño, trance y sigilos en la magia de Kenneth Grant es una parte integral de su sistema tifoniano, que se enfoca en la exploración de dimensiones ocultas, la conexión con fuerzas cósmicas y la transformación del ser a través de la magia. Cada uno de estos elementos tiene un papel clave en el proceso de trascendencia de la realidad material y la invocación de fuerzas extradimensionales. En el sistema tifoniano, el sueño no es simplemente un estado de descanso o de desconexión, sino un canal de acceso a planos superiores de existencia. Grant se inspira en tradiciones místicas y esotéricas que consideran el sueño como un estado donde la conciencia se disuelve temporalmente en el inconsciente, permitiendo al practicante viajar a través de otros planos o conectarse con entidades cósmicas. Grant veía el sueño como una puerta abierta a dimensiones ocultas y un medio para explorar los reinos no físicos. A través del sueño, el practicante puede acceder a la información escondida, recibir mensajes de seres extradimensionales
o interactuar con deidades primordiales como Set. Este tipo de viaje astral o exploración onírica tiene un propósito profundamente mágico: contactar con el dios oculto y abrirse a realidades más allá del plano material. Una de las prácticas que Grant promovía era el desarrollo del sueño lúcido, un estado donde el practicante es consciente de que está soñando y puede controlar los eventos dentro de su sueño. A través de este proceso, el individuo puede usar el sueño como un vehículo mágico para el viaje astral y la exploración de otros planos. En relación con el uso del sueño en la magia de Kenneth Grant, quiero añadir una hipótesis personal que se alinea con las ideas esotéricas propuestas por él y otros sistemas ocultos. Creo que en ciertos sueños, entre comillas, en los que uno se encuentra con monstruos, lugares cósmicos o escenarios que parecen ser pesadillas, no son meras proyecciones del subconsciente o símbolos de la psique humana. En lugar de eso, estos sueños pueden ser manifestaciones directas de encuentros con entidades que habitan más allá de la realidad material, en dimensiones cósmicas o extradimensionales. Desde esta perspectiva, las pesadillas y los sueños de naturaleza aterradora o surrealista podrían ser un contacto real con seres que existen fuera del plano físico, entidades que residen en planos ocultos o en la intersección entre la vigilia y el sueño. No se trataría simplemente de imágenes generadas por el inconsciente, sino de momentos en los cuales la conciencia del soñante es capaz de atravesar las barreras que separan los diferentes planos de existencia, estableciendo una conexión directa con entidades cósmicas o arquetípicas que habitan estas dimensiones. Este tipo de sueño podría ser, en la última instancia, un cara a cara, entre comillas, con lo desconocido, una confrontación con entidades primordiales que desafían la lógica de la realidad y que solo pueden ser percibidas cuando la conciencia se disuelve en un estado alterado, como el sueño lúcido o el trance profundo. Esta visión coincide con la idea de Grant de que el sueño y otros estados alterados de conciencia son puertas hacia realidades ocultas y nos sugiere que lo que normalmente percibimos como pesadillas podría, en realidad, ser un contacto directo con seres que habitan fuera de la estructura tridimensional de nuestra percepción normal. El trance es otro de los estados alterados de conciencia que Grant utiliza en su magia para acceder a estados de conciencia superiores. En su enfoque, el trance es crucial para abrir la mente a experiencias trascendentales y contacto con seres extradimensionales. El trance profundo permite al practicante acceder a estados de conciencia no ordinarios en los que es posible realizar invocaciones y contactar con fuerzas cósmicas. En este estado, la mente racional se apaga y el ser consciente se sumerge en un estado de recepción pura, lo que facilita la comunicación con entidades o el despertar de la energía interior. A través de la repetición de mantras, el uso de la respiración controlada o el empleo de sonidos rituales, el practicante puede inducir este trance. Grant también asociaba el trance con el despertar de la energía kundalini o la energía primordial, la cual puede ser liberada y dirigida hacia una expansión de la conciencia o hacia la apertura de portales a otras realidades. Este trance es esencial para conectar con el caos primordial representado por figuras como Set, donde el individuo se sumerge en un estado místico de desconexión con la realidad física. Los sigilos en la magia de Grant son símbolos o formas gráficas creadas específicamente para canalizar la energía y manifestar intenciones mágicas. Sin embargo, su uso en el sistema tifoniano tiene un enfoque mucho más profundo que el de simples símbolos mágicos. Grant proponía que los sigilos no solo se utilizaban para invocar o realizar deseos, sino que también servían para activar corrientes cósmicas y conectar con fuerzas extramundanas. Los sigilos eran diseñados para representar la energía primordial o el dios oculto y facilitar la apertura a portales hacia otras dimensiones. En este contexto, el sigilo es más que un símbolo, se convierte en una herramienta para la expansión de la conciencia y la manipulación de fuerzas cósmicas. El proceso de creación de un sigilo en el sistema tifoniano es muy distinto al enfoque tradicional de Crowley o de otros sistemas ocultos. En lugar de crear sigilos a partir de palabras o frases, Grant abogaba por la creación de sigilos a partir de la evocación de fuerzas primordiales, como Set. Estos sigilos no son solo herramientas mágicas, sino representaciones visuales de fuerzas cósmicas que se activan durante el ritual y permitan al practicante acceder a nuevas realidades. Grant también asociaba la activación de los sigilos con el trance y el sueño. Cuando el practicante entra en trance o estados de sueño lúcido, el sigilo puede ser visualizado, invocando o incluso absorbido dentro de su conciencia, activando la corriente mágica relacionada con ese sigilo. Esta activación permite que el sigilo funcione como una puerta hacia otra dimensión, abriendo caminos hacia el contacto con fuerzas cósmicas o entidades extraterrestres.
En resumen, en la magia de Kenneth Grant el sueño, el trance y los sigilos son herramientas clave para acceder a dimensiones superiores y conectar con fuerzas cósmicas. El sueño y el trance permite al practicante entrar en estados alterados de conciencia donde puede realizar invocaciones, contactar con entidades cósmicas y activar corrientes mágicas. Los sigilos, por su parte, son símbolos poderosos que no solo canalizan energía, sino que también abren portales hacia realidades ocultas y dimensiones extramundanas. Juntos, estos elementos permiten al practicante trascender la realidad material y explorar los misterios del cosmos y las fuerzas cósmicas que guían la existencia. Lovecraft y la magia de las dimensiones ocultas. ¿Lovecraft era un ocultista inconsciente? La idea de que Howard Phillips Lovecraft podría haber sido un ocultista inconsciente, entre comillas, es una interpretación interesante, pero no necesariamente precisa si se analiza su biografía y sus creencias expresadas en sus escritos. Aunque es conocido por sus relatos de terror cósmico, en los que explora entidades interdimensionales y realidades paralelas, Lovecraft no se puede considerar un ocultista en el sentido tradicional. Los relatos de Lovecraft están impregnados de una fascinación por lo desconocido y lo inefable. Sus historias giran en torno a civilizaciones antiguas, cultos secretos, dioses extradimensionales y seres cósmicos como Cthulhu y Nyarlathotep. Estos elementos recuerdan a las temáticas del ocultismo, donde fuerzas más allá de la comprensión humana influyen en la realidad. Un tema recurrente en su obra es la revelación de verdades cósmicas que alteran la percepción humana, lo que puede asociarse con las enseñanzas secretas del ocultismo. En sus relatos, el acceso a estos conocimientos suele conllevar la locura o la destrucción, un concepto similar a la idea de que el conocimiento místico puede ser peligroso si no se maneja con cautela. Lovecraft introduce elementos que recuerdan a sociedades secretas y cultos esotéricos. Un ejemplo clave es el Necronomicon, un grimorio ficticio que compila saberes arcanos y prohibidos. Esto guarda paralelismos con los textos ocultistas y la transmisión de conocimiento esotérico a través de medios cifrados o reservados para iniciados. Lovecraft era un escéptico radical y un firme defensor del racionalismo. Aunque sus historias exploraban lo sobrenatural, él no creía en la existencia real de tales fenómenos. Su filosofía era materialista y atea, y consideraba el ocultismo como una superstición sin fundamento. Su obra está más influenciada por su interés en la ciencia y en la cosmología que por el ocultismo tradicional. Sus relatos presentan un universo caótico e indiferente, donde los humanos son insignificantes ante fuerzas incomprensibles. Esta visión contrasta con la perspectiva del ocultismo, que suele concebir el universo como un sistema ordenado en el que el conocimiento secreto otorga poder. Lovecraft usaba el ocultismo como un recurso narrativo para potenciar el horror y el misterio, no porque creyera en él. Elementos como el Necronomicon o cultos arcanos fueron creados como parte de su mitología personal, con el propósito de generar una atmósfera de terror cósmico, más que de transmitir ideas esotéricas reales. Si bien Lovecraft no era un ocultista en el sentido tradicional, su obra resuena con muchas temáticas esotéricas y ocultistas. Su exploración del conocimiento prohibido, las entidades cósmicas y las realidades ocultas podría dar la impresión de que era un ocultista inconsciente. Sin embargo, su profundo escepticismo, su materialismo y su rechazo al misticismo sugieren que su conexión con lo oculto era puramente literaria y no un reflejo de creencias personales. Su interpretación mágica en los mitos de Cthulhu. En el contexto del ocultismo y los misterios esotéricos, la interpretación mágica de los mitos de Cthulhu consiste en reinterpretar las entidades y símbolos creados por Howard Phillips Lovecraft a través de una lente esotérica y simbólica. En lugar de entender los mitos como meras invenciones literarias de horror, algunos ocultistas los han visto como representaciones de arquetipos cósmicos, fuerzas primordiales o elementos del inconsciente colectivo, aplicándolos a prácticas místicas. Cthulhu puede ser interpretado como un arquetipo de fuerza primordial. En la magia, los arquetipos representan energías universales o estados de conciencia. Su estado dormido en la ciudad sumergida de Ridley simboliza el poder latente dentro del inconsciente humano, y su eventual despertar puede representar la conexión con energías cósmicas o la apertura de dimensiones superiores. Nyarlathotep, la cosa de las mil formas, puede verse como un mediador entre entidades cósmicas y el mundo humano. En términos mágicos,
representa la manipulación de energías psíquicas y la comunicación con fuerzas desconocidas. En algunas tradiciones esotéricas, figuras similares son vistas como mensajeros de conocimientos prohibidos o catalizadores de experiencias místicas. Los cultos en los mitos de Cthulhu realizan rituales oscuros para despertar a los dioses antiguos. Desde una perspectiva esotérica, estos rituales pueden interpretarse como representaciones simbólicas de prácticas mágicas destinadas a acceder a energías cósmicas. La estructura de estos rituales recuerda a la magia ceremonial, en la que el practicante busca trascender la conciencia ordinaria. Los sueños son un medio clave para contactar con los dioses primigenios en los relatos de Lovecraft. En el ocultismo, los sueños pueden ser vistos como una forma de viaje astral o trance inducido, proporcionando acceso a realidades superiores. Esta idea se alinea con prácticas mágicas como la oniromancia, la adivinación a través de los sueños, o el chamanismo, donde los sueños permiten acceder a planos espirituales. El despertar de Cthulhu puede verse como una metáfora del despertar espiritual o del despertar de la Kundalini, una liberación de energía cósmica latente dentro del ser humano. En muchas tradiciones ocultistas, este despertar marca una transformación profunda que altera la percepción de la realidad y del cosmos. En los mitos de Cthulhu pueden reflejar aspectos profundos del inconsciente colectivo, conceptos desarrollados por Carl Jung. Las entidades cósmicas pueden representar fuerzas ocultas dentro de la psique humana. Desde una perspectiva mágica, esto se relaciona con el concepto del no-tú, entre comillas, la parte primordial y caótica del ser humano que busca ser comprendida y trascendida. Aunque el Necronomicon no es un libro real, su simbolismo lo convierte en un arquetipo de grimorio dentro del ocultismo contemporáneo. Representa el conocimiento prohibido, el acceso a fuerzas cósmicas y el contacto con seres de dimensiones ocultas. Como otros grimorios históricos, por ejemplo, la Clavícula de Salomón o el Picatrix, el Necronomicon encarna la idea de que ciertos conocimientos son peligrosos para la mente humana. En la tradición esotérica, este tipo de libros contienen secretos que pueden alterar la realidad y la conciencia del lector. El Necronomicon describe rituales para contactar con los primordiales, lo que recuerda a los textos esotéricos que buscan la conexión con entidades más allá del mundo físico. Su contenido se asemeja a ciertos textos mágicos que detallan fórmulas para invocaciones y contactos con inteligencias superiores. El creador ficticio del Necronomicon, Abdul al-Hazred, encarna el arquetipo del sabio marginal, similar a muchas figuras esotéricas que han sido perseguidas por acceder a conocimientos prohibidos. Este concepto es recurrente en muchas tradiciones esotéricas donde el iniciado es transformado por su acceso a la sabiduría perdida, entre comillas. El libro está asociado con fuerzas destructivas y caóticas, lo que se alinea con la idea del caos primordial en la tradición esotérica. Su contenido implica que la realidad es maleable y que el acceso a ciertos conocimientos puede provocar la desintegración del orden establecido. Paralelismos entre antiguos y las entidades tifonianas. Las entidades de los mitos de Cthulhu representan similitudes con los seres tifonianos, descritos por Kenneth Grant, quien combinó el sistema de Aleister Crowley con conceptos Lovecraftianos en su corriente mágica. Los antiguos de Lovecraft son entidades cósmicas más allá de la comprensión humana que existen fuera del espacio y del tiempo. Las entidades tifonianas de Kenneth Grant representan fuerzas preterrestres vinculadas con el caos primordial y el despertar de la conciencia a través de la magia sexual y el contacto con dimensiones alienígenas. Contacto con lo desconocido. En los mitos de Cthulhu, los humanos que intentan comprender a los antiguos suelen enloquecer. En la magia tifoniana se busca contactar con entidades primordiales para expandir la conciencia más allá de las limitaciones humanas, con el riesgo de desintegración psíquica. La relación con el sueño y los estados alterados. Lovecraft, el contacto con los antiguos, ocurre a menudo a través de los sueños y las visiones. Y Grant, la corriente tifoniana enfatiza los estados alterados de conciencia como métodos de contacto con realidades ocultas. En resumen, desde una perspectiva mágica y esotérica, los mitos de Cthulhu pueden verse como una alegoría del contacto con fuerzas primordiales y el acceso a conocimientos prohibidos. Aunque Lovecraft no tenía intenciones ocultistas, su obra ha sido reinterpretada en términos mágicos por diversas corrientes esotéricas. El Necronomicon, como grimorio arquetípico, representa la búsqueda del conocimiento prohibido, la transformación del individuo y la conexión con lo cósmico. Asimismo,
Los paralelismos entre los antiguos y las entidades tifonianas muestran cómo diferentes tradiciones han convergido en la idea de que existen fuerzas más allá de la percepción humana que pueden alterar la realidad y la psique. En última instancia, la visión mágica de los mitos de Cthulhu sugiere que el horror cósmico de Lovecraft no es solo una historia de ficción, sino un reflejo simbólico de lo desconocido que acecha tanto en el universo como en la mente humana. En su sistema tifoniano, esta conexión se logra a través de técnicas específicas de magia ritual, estados alterados de conciencia y el uso de claves simbólicas y sigilos que actúan como puertas hacia otras realidades. Pero ¿cómo ocurre esta conexión? Grant sostiene que la mente consciente es una barrera que separa nuestra realidad de las dimensiones ocultas. Para trascender esta barrera, el mago debe inducir un estado alterado de conciencia mediante o rituales sexuales donde la energía del orgasmo actúa como un portal psíquico, trances profundos o sueños lúcidos, facilitando el contacto con entidades de otras esferas, o el uso de sigilos y palabras de poder cargados con intenciones para invocar estas fuerzas. Una vez alcanzado el estado adecuado, el practicante proyecta su conciencia más allá del plano físico, entrando en contacto con entidades que Grant describe como los habitantes de los túneles de Set. Estas entidades pueden manifestarse de diversas maneras, como visiones arquetípicas en el plano astral, como descargas de conocimiento oculto en el subconsciente, y en algunos casos incluso manifestaciones físicas o poltergeist. La recepción del conocimiento o la posesión mágica. El contacto con estas entidades puede provocar transmisión de información en forma de símbolos o visiones, experiencias de posesión temporal donde la entidad influye en la mente y en el cuerpo del mago para transmitir un mensaje o energía específica. Los peligros y sus consecuencias. Grant advierte sobre los riesgos de este contacto, que pueden incluir desorientación mental y fragmentación de la psique, atracción de energías caóticas o destructivas, pérdida de identidad y crisis existencial. En resumen, la conexión con entidades extradimensionales en el sistema tifoniano es una experiencia transformadora donde el mago se convierte en un canal para fuerzas que trascienden la comprensión humana. ¿La materialización física de una entidad es posible? Si bien la materialización física de una entidad extradimensional es extremadamente difícil y peligrosa, Grant sugiere que, bajo condiciones específicas, ciertos rituales pueden densificar su presencia hasta hacerla perceptible en el mundo material, ya sea de una manera parcial o completa. Pero ¿cómo ocurre la materialización? Es una acumulación de energía a través de rituales intensos. Para que una entidad se pueda llegar a manifestar en nuestro mundo físico, se requiere una enorme cantidad de energía obtenida mediante o rituales sexuales, donde la energía del orgasmo actúa como catalizador, trances profundos, uso de sustancias como los psicodélicos, aunque Grant advierte que esto aumenta el riesgo de perder el control. La entidad no adquiere un cuerpo físico tradicional, sino toma la forma semitangible mediante la energía proyectada por el mago. Puede manifestarse como sombras densas o luces, distorsiones en el aire o figuras antropomorfas, y en casos excepcionales, una materialización completa, similar a los relatos de ectoplasma en sesiones espiritistas. En muchos casos, la entidad no se manifiesta físicamente, pero puede adherirse al mago o a su entorno, afectando su mente, emociones e incluso su cuerpo. Provocar cambios de personalidad, pensamientos obsesivos, alucinaciones o fenómenos poltergeist. Convertirse en un parásito astral, absorbiendo la energía vital y volviéndose difícil de erradicar. Los peligros de una materialización exitosa. Pérdida de control total. Si la entidad se manifiesta pero el mago no es lo suficientemente fuerte para controlarla, podría quedar atrapado en un estado de trance o de locura. La entidad podría negarse a regresar a su dimensión y buscar anclarse a un anfitrión o a un lugar del ritual. Fenómenos poltergeist y contaminación del espacio. E incluso si la materialización no es completa, su presencia puede generar ruidos inexplicables, cambios bruscos de temperatura y movimientos de objetos. Los lugares donde se realizan estos tipos de rituales pueden quedar marcados entre comillas por energías residuales, atrayendo más entidades o causando eventos paranormales constantes. Atracción de otras entidades indeseadas.
Cuando abres un portal para una entidad específica, no garantizas que solo ella cruce la barrera. Otras fuerzas desconocidas pueden infiltrarse, llevando a posesiones no deseadas, enfermedades psicosomáticas e incluso accidentes físicos sin una explicación lógica. ¿Vale la pena intentar la materialización? Kenneth Grant advirtió que la materialización de una entidad extradimensional no es un logro sin consecuencias. Para los practicantes sin preparación adecuada, el intento puede ser devastador. Solo los magos más experimentados con un conocimiento profundo de los rituales y una psique fuerte podrían intentar algo así sin perderse en el proceso. En última instancia, el sistema tifoniano no busca el contacto con entidades, sino la transformación interna del mago. La verdadera meta no es traer algo del otro lado a esta realidad, sino trascender los límites de la percepción y acceder al conocimiento que estas entidades pueden ofrecer. Existen muchas prácticas ocultas, rituales y sistemas de magia, y algunos pueden abrir puertas a realidades insospechadas, pero otros caminos llevan al abismo sin retorno, y este es uno de esos caminos. La magia tifoniana de Kenneth Grant no es un simple sistema esotérico, es una tecnología del caos, una llave que fuerza la apertura de dimensiones más allá de nuestra comprensión, y si la cruzas, no hay garantías de regreso. Es mi deber advertirte que no traspases esta frontera si no estás dispuesto a enfrentar lo que hay al otro lado. Peligros extremos, tu mente, tu identidad y tu alma están en juego. Las consecuencias de la magia tifoniana no son simbólicas ni metafóricas, son reales. Quienes han experimentado con ella han reportado efectos devastadores, marcando sus vidas de manera irreversible. Pérdida total del yo. Este sistema te transforma, te desmantela. La desintegración del ego aquí no es la iluminación, es un colapso. No hay regreso a la normalidad una vez que tu mente se ha fracturado. Estados de paranoia, alucinaciones y locuras. Quienes han jugado con estas fuerzas han caído en episodios de psicosis, sintiendo presencias a su alrededor, voces que los atormentan y una sensación de ser observados constantemente. Contacto con entidades ajenas a la humanidad. No son dioses ni guías espirituales, son consciencias antiguas, indiferentes y sin moral humana. Si abres la puerta, ellos deciden si se van o se quedan. Fragmentación de la identidad. Puede que partes de ti se pierdan en el proceso, o peor aún, que otra cosa tome el control. Desconexión con la realidad. Muchos terminan incapaces de diferenciar lo real de lo ilusorio, con episodios de desdoblamiento incontrolado y la sensación de que algo dentro de ellos ya no les pertenece. Entrar en los túneles de Set es un laberinto del que no se puede escapar. La magia tifoniana enseña que más allá del árbol de la vida existe el árbol de la muerte, y dentro de él están los túneles de Set. Son los pasadizos ocultos de la realidad, habitados por entidades caóticas y predadores astrales. Si tu conciencia es absorbida en estos túneles, te perderás en un estado de fragmentación absoluta, sin posibilidad de volver a ser quien eras. Estos túneles no son un símbolo, es un mapa real hacia las dimensiones donde el tiempo y el espacio colapsan, lugares donde la mente humana se deshace y si quedas atrapado allí, no despertarás como la misma persona. Este camino no es para curiosos ni para arrogantes, ni para los imprudentes. No es un entretenimiento, no es un juego de poder. Si lo subestimas, pagarás el precio. Si escuchas esto y crees que puedes controlarlo, te equivocas. No puedes controlar lo que no comprendes. Quien elige este camino debe estar listo para asumir la carga que conlleva. Si dudas, si hay miedo en tu interior, si hay algo dentro de ti que te dice que te alejes, escúchalo. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Pero, ¿por qué lo hizo realmente Kenneth Grant? Si después de tantas advertencias te estás preguntando por qué alguien se atrevería a adentrarse dentro de este terreno tan peligroso, Kenneth Grant no era un hombre común. Su trabajo con la magia iba mucho más allá de una simple búsqueda de poder o conocimiento. Grant se adentró en este camino buscando una conexión directa con fuerzas primigenias del caos y la oscuridad cósmica. Su objetivo no era explorar la magia para mejorar su vida humana. Grant no buscaba confort ni sabiduría, sino penetrar los velos que separan nuestra realidad de otras dimensiones, lugares inexplorados que contenían secretos más allá de la comprensión humana. Para Grant, las fuerzas a las que se enfrentaba representaban el caos primordial, la esencia de lo que existía antes del orden. Lo que Grant quería obtener era un conocimiento que pudiera trascender las limitaciones de la percepción humana.
acceder a las profundidades del inconsciente colectivo y finalmente romper con las cadenas de la conciencia convencional. Según él, al atravesar estos túneles oscuros uno podía llegar a descubrir la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Sin embargo, lo que obtuvo fue algo muy diferente. Grant logró abrir puertas que jamás debieron haberse abierto. En su búsqueda por explorar el abismo, se encontró atrapado en un juego mucho más grande, uno donde las entidades con las que contactó no tenían intenciones benévolas, y aunque sus escritos intentaron guiar a otros, el precio que pagó es la advertencia más grande. El conocimiento que buscó lo destruyó. Así que ahora, después de tanto sufrimiento y caos, te dejo con esta reflexión. ¿Estás dispuesto a seguir los pasos de Grant? Porque lo que empezó como una búsqueda de poder y conocimiento puede terminar como una condena. La puerta está abierta, pero recuerda, no todos los caminos conducen al despertar. Algunos solo te llevan a la perdición. Conclusiones y reflexiones. El Dios oculto de Kenneth Grant es una obra profundamente influyente en el ámbito del ocultismo y la magia moderna. Su enfoque audaz hacia el caos cósmico, las entidades arquetípicas y la energía primordial ofrece una visión radicalmente diferente a otros sistemas esotéricos más estructurados, como el de Aleister Crowley. Grant no solo toma elementos de la tradición de Crowley y de Lovecraft, sino que los lleva a nuevas profundidades, sugiriendo que las fuerzas cósmicas más allá de nuestra comprensión tienen un impacto directo sobre nuestra consciencia y percepción de la realidad. Lo más interesante de la obra de Grant es que fusiona el pensamiento mágico con lo sobrenatural, utilizando el misticismo y la magia como vehículos para alcanzar estados de conciencia trascendentales y desafiantes. La idea de conectar con fuerzas tan oscuras como las que representan figuras como Set o entidades Lovecraftianas puede resultar aterradora para muchos. Sin embargo, para aquellos dispuestos a explorar la magia de manera profunda, la obra ofrece una fascinante aventura hacia lo desconocido. El sistema tifoniano es un modelo teórico y práctico que va más allá de la hechicería convencional. Grant plantea la activación de corrientes mágicas mediante rituales sexuales, trances y sueños, lo que lo convierte en una magia experimental, visceral e incontrolable. Sin embargo, este tipo de prácticas no están exentas de riesgos psicológicos y espirituales. La exposición a fuerzas tan poderosas puede ser desestabilizadora para quienes no tienen la preparación adecuada. Incluso Grant advierte sobre estos peligros, subrayando la seriedad y complejidad de su sistema. Por lo tanto, aunque su teoría es fascinante, su aplicación práctica exige madurez y un compromiso profundo. No es un camino para principiantes ni para quienes buscan poder sin asumir las consecuencias. La vinculación entre los mitos de Cthulhu y el sistema tifoniano de Grant es rica en simbolismo y estructura. Ambos comparten una visión cósmica en la que el humano es insignificante frente a vastas y misteriosas entidades del universo. Si bien Lovecraft no fue ocultista, su obra ha servido como inspiración para explorar el contacto con lo desconocido en el ámbito esotérico. Esto abre un campo de estudio fascinante para quienes buscan las intersecciones entre el ocultismo y la literatura cósmica. La historia nos advierte sobre aquellos que se sumergieron demasiado en estos conocimientos, hombres que, al cruzar los umbrales de lo desconocido, terminaron siendo consumidos por aquello que invocaron, por las fuerzas que intentaron comprender o controlar. Howard Phillips Lovecraft, el visionario del horror cósmico, que en sus relatos describió entidades insondables y una realidad donde la humanidad es insignificante, murió solo y empobrecido. Su mente, siempre atormentada por pesadillas y visiones de dimensiones alienígenas, no encontró refugio en la vida mundana. Su obsesión con lo innombrable lo llevó a vivir en la pobreza y al final sucumbió en una enfermedad dolorosa. Con un diario en el que describía su sufrimiento físico como si estuviera siendo devorado desde dentro, su propia obra, que hablaba de la locura que acechaba a quienes miran demasiado profundo en el abismo, parece haber sido un reflejo de su propio destino. Robert Irving Howard, creador de Conan el Bárbaro y amigo de Lovecraft, también sucumbió a la sombra del misterio de la desesperación. Fascinado por civilizaciones antiguas, lo bárbaro y lo primigenio, Howard parecía obsesionado con la idea de mundos perdidos y fuerzas ocultas que operaban tras el velo de la realidad. Pero la melancolía lo consumió, y tras la muerte de su madre, decidió poner fin a su vida de un disparo en la cabeza. Su suicidio dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Fue simplemente la tristeza, o acaso había tocado algo en sus escritos que lo llevó a su propia perdición? John Dee,
El astrólogo y ocultista de la corte de Isabel I pasó su vida en busca del conocimiento absoluto, convencido de que podía comunicarse con los ángeles y descifrar el lenguaje de Dios. Junto con Edward Kelly, su medium, exploraron lo que hoy conocemos como la magia enoquiana, creyendo que esos seres con los que se comunicaba le revelaban secretos divinos. Pero su búsqueda lo llevó al exilio, la ruina y la desesperación. Sus visiones, que alguna vez consideró revelaciones celestiales, lo abandonaron, dejándolo solo, sin riqueza, sin poder y sumido en el olvido. Murió en la pobreza, un hombre que había creído tocar los secretos del universo y que terminó sin nada. Kenneth Grant, aunque no murió en la miseria ni en circunstancias trágicas, dedicó su vida por completo a la exploración del oculto. En su afán por desentrañar los misterios de la corriente tifoniana, mezcló la magia de Telema con las pesadillas cósmicas de Lovecraft, abriendo puertas a fuerzas que pocos se han atrevido a explorar. No dejó descendencia, su única compañía fue su esposa, Steffi, quien compartió con él una existencia atrapada en el mundo ordinario. Su legado es una red de advertencias disfrazadas de revelaciones. Jack Parsons, pionero en la propulsión a chorro y ferviente seguidor de Aleister Crowley, creyó que la magia podía ser un motor de cambio en el mundo, tanto en el ámbito esotérico como en el científico. En su afán de abrir portales a dimensiones desconocidas, realizó el ritual de Babalon, con la intención de invocar una entidad femenina suprema. Pero su vida se tornó caótica. Se rodeó de agentes encubiertos, espías y fuerzas que parecían moverse en su contra. Murió en una explosión misteriosa en su laboratorio, envuelto en sospechas sobre si realmente había manipulado químicos peligrosos o si algo más había intervenido. Su cuerpo quedó destrozado, su legado ensombrecido por el enigma de su muerte. Austin Osman Spare, el místico y artista del caos, dedicó su vida al desarrollo de sigilos y técnicas mágicas para alterar la realidad. Su arte, plagado de símbolos ocultos, parecía hablar un lenguaje que pocos comprendían, pero su camino lo llevó a la pobreza extrema. Su genio se vio eclipsado por el olvido y murió en la indigencia, sin reconocimiento ni fortuna, consumido por la misma magia que le dio fama en círculos esotéricos. John Keel, el periodista e investigador de Mothman, pasó los últimos años de su vida sumido en el aislamiento, acosado por las mismas fuerzas que investigó. Relataba extrañas coincidencias, llamadas telefónicas perturbadoras y encuentros con entidades que parecían estar al tanto de su trabajo. En sus últimos días, parecía convencido de que había tocado una verdad peligrosa, algo que lo acechaba sin descanso. Murió solo, después de años advirtiendo que lo que había descubierto era real y peligroso. Y aunque me duela reconocerlo, Aleister Crowley, el hombre que proclamó «Haz tu voluntad, será el todo de la ley», también fue consumido, física y espiritualmente, por aquello que persiguió. En su juventud, fue un coloso de la magia, un titán de la voluntad y el conocimiento esotérico, pero con el tiempo, sus excesos lo devoraron. Se sumió en la adicción a la heroína, debilitado por enfermedades y la decadencia. Pasó sus últimos años en una pensión en Hastings, un espectro de lo que una vez fue, con temblores en las manos, incapaz de sostenerse por sí mismo. La energía titánica que alguna vez lo definió se había desvanecido, dejándolo reducido a un hombre que ya no podía controlar ni su propia voluntad. Pero si hay una historia que ilustre hasta dónde puede llevar la exploración de fuerzas ocultas, es la de Gilles de Rais. Lo que comenzó como una búsqueda de poder y conocimiento, terminó en una espiral de horror que lo destruyó. Su obsesión por el ocultismo y la alquimia lo llevó a realizar actos impensables, cruzando la línea entre el conocimiento y la depravación. Su destino fue el de todo aquel que traspasa los límites sin retorno. Terminó en la horca, con su nombre marcado para siempre como un ejemplo de hasta dónde puede llegar el alma humana cuando se entrega a las sombras sin control. ¿Es casualidad que todos estos hombres vinculados de una forma u otra al arcano terminaran solos, sin linaje, consumidos por sus propias exploraciones? ¿O acaso, en términos esotéricos, su destino fue el precio a pagar por haber tocado fuerzas que no estaban destinadas al ser humano? Su legado aún persiste en las sombras, pero aquellos que intentaron seguir sus pasos aprendieron, demasiado tarde, que hay puertas que una vez abiertas jamás pueden cerrarse. Con esta dura advertencia me retiro, dejándolos con la reflexión de lo narrado. Nos veremos en el próximo programa. Hasta pronto. ¿Te gusta lo que hago?
Puedes invitarme a un café desde cualquier parte del mundo. Al final de la descripción encontrarás el enlace a Buy Me a Coffee. Gracias por estar ahí.